Este ejercicio de septiembre del 2006 es muy interesante, puesto que se trata de un ejercicio de un espectrómetro de masas, donde en la primera parte se nos dice que un haz de electrones pasa sin ser desviado de su trayectoria rectilínea a través de dos campos. Se trata, por lo tanto, de esta primera parte de un selector de velocidades. Cuando las partículas han salido del campo eléctrico y del campo magnético, lo que se nos dice es que hay una segunda parte en que sobre el haz únicamente actúa el campo magnético, describiendo los electrones una trayectoria circular. La primera parte del selector de velocidades y la segunda parte de la cámara magnética configuran en sí el problema del espectrómetro de masas. Lo interesante que tiene este ejercicio es que el alumno tiene que dilucidar cuál es la trayectoria que siguen las partículas. Así que no se nos dice que entran por la izquierda, por la derecha, así cómo están las placas horizontales y verticales, cómo está situado el campo magnético, si hacia adentro, si hacia afuera. Es algo que tenemos que discutir. Por lo tanto, un buen ejercicio sería, por ejemplo, imaginar que la trayectoria de los electrones es horizontal y que en una segunda parte esa trayectoria es curva hacia abajo. Podríamos haber elegido cualquier otra, pero una vez se ha elegido cuál es la trayectoria que uno quiere, entonces lo que tiene que hacer es dibujar la disposición de las placas eléctricas y la disposición del campo magnético, que bien podría ser la siguiente. Una vez que hemos elegido las placas horizontales, entonces tenemos que dibujar el campo eléctrico y sabemos que el campo eléctrico sale de la placa positiva y va dirigido hacia las placas negativas, de esta manera. Una vez que ya tengamos la disposición del campo eléctrico y tengamos también el electrón, lo que vamos a hacer es lanzarlo hacia la izquierda. Y pensamos que cuando el electrón esté situado, por ejemplo, en el seno de las placas, aparecerá directamente sobre él una fuerza eléctrica que irá dibujada hacia arriba. Si en este problema no existe nada más que el campo eléctrico, lo que ocurrirá es que ese electrón girará hacia arriba, tal y como se muestra. No queremos que gire hacia arriba y, por lo tanto, somos conscientes de que debe aparecer junto a esa fuerza eléctrica, pues también una fuerza magnética. Dicha fuerza magnética que pintamos en verde tiene como misión contrarrestar la fuerza eléctrica y que, por lo tanto, tire hacia abajo puesto que la otra tira hacia arriba. Esto permitirá al electrón seguir una trayectoria rectilínea y uniforme hacia la derecha. La cuestión ahora es cómo debe ir distribuido el campo magnético B para que la fuerza magnética vaya dirigida hacia abajo en el papel. La única disposición posible es una disposición en la que el campo magnético, que vamos a pintar en negro, vaya dirigido hacia dentro del papel, tal y como se dibuja con estas aspas negras. Es la regla de la mano derecha la que nos dice que solo si el campo magnético está dibujado de esta forma, el electrón podrá moverse en dirección rectilínea y uniforme de izquierda a derecha. Luego la primera parte del dibujo ya la tenemos clara. En la segunda parte del problema, lo que nos dice el ejercicio es que este electrón que gira hacia la derecha, cuando sale del borde de las placas, solamente está sometido al campo magnético. Por lo tanto, dibujaremos ahora la cámara magnética de la siguiente forma. Hecho este dibujo, lo único que nos queda saber es que cuando el electrón se mueva hacia la derecha y salga de las placas y entre en la cámara magnética, aparecerá automáticamente sobre él la única fuerza que existe y que le hará girar hacia abajo. Esta es la fuerza magnética. Por lo tanto, la trayectoria que la partícula seguirá en esa cámara magnética será una trayectoria semicircular como la que se dibuja. En esta trayectoria puede verse claramente que los vectores fuerza magnética y velocidad son vectores perpendiculares en cada punto de la trayectoria. Aquí donde se dibuja. También aquí, una vez girado el vector velocidad, irá dirigido hacia abajo, mientras que el vector fuerza magnética, puesto que es centrípeto, irá dirigido hacia adentro. Y cuando el electrón esté finalmente en su punto más bajo, como este de aquí, pues entonces el vector velocidad irá dirigido hacia la izquierda, mientras que la fuerza magnética irá dirigida hacia arriba, manteniendo el electrón en un giro permanente. Será por tanto el del electrón un sentido de giro completamente horario según nosotros hemos elegido nuestra distribución del campo eléctrico y del campo magnético. Ahora ya lo único que nos queda es resolver el problema analíticamente, pero lo más difícil ya está hecho. Seguimos en la página siguiente.
En el apartado A del problema se nos pide calcular cuál es el campo eléctrico que existe en la primera región, entre las placas, el vector que se apunta con el color rojo. No se nos pide en ningún momento trabajar de manera vectorial, pero nosotros lo vamos a hacer puesto que no perdemos nada y así en el caso en el que en algún examen nos lo pidan, pues ya sabremos hacerlo. Para hacer el problema de manera vectorial tenemos que elegir los ejes cartesianos y lo hacemos de la siguiente forma. Dibujado ya el triedro de Frenet y con los ejes esclarecidos, el apartado A se resuelve de la siguiente manera, acudiendo a la expresión del valor del campo eléctrico entre placas, que viene dado literalmente por la ecuación diferencia de potencial entre separación entre las placas. La diferencia de potencial nos dicen que es de 80 voltios y la separación entre ellas de 0,01 metros. Y esto nos devuelve un valor del módulo del campo eléctrico de 8 por 10 elevado a 3 voltios metros. Y expresado correctamente de manera vectorial tendremos menos 8000 J voltios por metro. Y ese es el valor que nos pide el apartado A del ejercicio. En el apartado B del problema, lo que se nos pide es calcular cuál es la velocidad del haz de electrones en la cámara eléctrica y en la cámara magnética. Es decir, la velocidad de movimiento de los electrones de izquierda a derecha o luego el módulo de la velocidad en la cámara magnética. Para hacer eso nos fijaremos en el dibujo y veremos que el electrón solamente puede seguir una línea recta si la fuerza eléctrica, que está aquí en amarillo, y la fuerza magnética, que está en verde, son iguales y de signo contrario. Y esto lo vamos a deducir directamente de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, que sabemos que se escribe como Q por campo eléctrico más V por campo magnético, en un movimiento rectilíneo y uniforme, debe ser necesariamente igual a 0. Si el módulo de la fuerza de Lorentz es 0, eso significa que el módulo de la fuerza eléctrica tiene que ser igual al módulo de la fuerza magnética. En este problema, el ángulo entre V y B es 90 grados, y eso quiere decir que el seno es necesariamente 1. Por lo tanto, lo que nos queda es la ecuación de campo eléctrico igual a velocidad por campo magnético. Y despejando la velocidad, lo que nos sale es que es igual al módulo del campo eléctrico partido por el módulo del campo magnético. Y ahora ya solamente tenemos que operar. El campo eléctrico en módulo es de 8000 voltios por metro y el campo magnético se nos dice que es de 2 por 10 elevado a menos 3. Las unidades las escribimos y de lo que se deduce es que la velocidad tiene un módulo de 4 por 10 elevado a 6 metros por segundo, que son las unidades en el sistema internacional. Si en algún momento del ejercicio se nos pidiera escribir tanto la velocidad de forma vectorial como el campo magnético de forma vectorial, lo que haríamos sería escribir dicho campo magnético tal cual está dibujado como menos 0,002 K Tesla. Este es permanente, es constante en todo el dibujo, mientras que el valor de la velocidad va cambiando, pero en la cámara eléctrica, puesto que se trata de un MRU, sí que podemos dar una ecuación vectorial, y esa ecuación vectorial sería de 4 por 10 elevado a 6 y metros por segundo. Y con esto queda concluido el apartado B del ejercicio. Finalmente, en el apartado C del problema, lo que se nos pide es la relación carga-masa del electrón y expresado en unidades de, por lo tanto, coulombios partido kilogramo. Esta relación carga-masa es una relación conocida desde el año 1887, cuando el físico británico J.J. Thomson descubre, mejor dicho, aísla los rayos catódicos descubiertos en el tubo de Crookes. Esta relación carga-masa es de en torno a 1,75 por 10 elevado a 11 coulombios por kilogramo y se puede
consultar en la Wikipedia o en cualquier enciclopedia o incluso en el libro de texto del alumno. Vamos a ver si obtenemos algo parecido. Para ello, lo que tenemos que hacer es fijarnos exclusivamente en la cámara magnética, donde se nos da un dato y se nos dice que el radio que describen los electrones en esa trayectoria, ese radio que se pinta en amarillo, es de aproximadamente 1,14 centímetros. Como ya sabemos de ejercicios anteriores, el radio en la cámara magnética viene dada por la expresión masa por velocidad partido carga por campo magnético, donde todos los valores están dados en valores absolutos. De aquí no tenemos más que despejar la relación carga-masa y escribirla como V partido por R y por B en valor absoluto. Y ya sustituyendo los valores, pues únicamente tenemos que hacer uso de la calculadora para obtener el resultado 1,754 por 10 elevado a 11 coulombios por cada kilogramo de electrones. Y esta es la que se conoce como la carga específica del electrón. Y con esto queda concluido el ejercicio.